bajo mis experiencias y lo que ellos me han transmitido, te puedo decir que el universo está lleno de vida. Tampoco soy la conocedora de la verdad absoluta, pero quiero compartir la experiencia que he tenido en mis sueños astrales, la información que ellos me han dado. Es decir, tú has tenido tantos viajes astrales como sueños lúcidos y se podría decir también una especie de canalización espiritual, es decir, te comunicas telepáticamente con ellos o ellos se acercan a ti y te transmiten mensajes. Ellos me han llevado a otras partes del universo y me han mostrado cómo viven los seres allá, como también me han mostrado cómo ellos también se han desarrollado más allá de lo que nosotros podemos conocer, porque siempre el ser humano piensa de que la vida de los extraterrestres es la que está en las naves, las que vemos nosotros, las que nos muestran en las películas, lo que dicen los científicos. Pero más allá, no se sabe más allá de lo que, cómo son ellos realmente. Mira, una de las cosas que tú me has comentado es que mucho de la vida extraterrestre es bastante similar o se asemeja en algunas partes a la vida humana. ¿En qué cosa dirías tú que se asemeja? Es un tipo de la India, de acá a la Tierra, pero era de otra parte del universo. No sé si tú te acuerdas de eso. Sí, me acuerdo perfectamente. A la cual estos seres me llevaron a esa parte donde había gente prácticamente humana, pero en realidad no eran humanos. No podemos decir humanos porque ellos viven en otra parte del universo. Tampoco sé qué tipo de características fisiológicas tenían en su cuerpo, pero físicamente eran muy parecidos a nosotros. Y resulta que cuando yo fui, me llevaron a un templo que era muy parecido a los de acá de la India, pero sus dioses eran diferentes. O sea, las entidades que estaban como estatuas eran un poco más diferentes a las de acá. También me llevaron a un mercado donde habían frutas, verduras, muy parecidos a los de acá, pero a mí lo que me quedó muy claro es que ellos no ocupan el dinero. Lo que usaban ellos era como un tipo de tarjeta. Si tú ibas a comprar, por ejemplo, 1 kilo de manzana, quedaba todo registrado en esa memoria, en esa tarjeta de memoria. Y así ellos tenían como un orden de las cosas, porque ellos tienen una sociedad muy equitativa, por lo menos las sociedades que ellos me han mostrado son una sociedad que todo tiene que ser equitativo, ¿me entiendes? Nadie puede tener más que el otro o menos que el otro. Es decir, es una especie de comunismo. Me dieron a demostrar eso, ¿me entiendes? Que esas civilizaciones han llegado a eliminar el dinero, que nosotros no sé por qué lo usamos. Y eso me demuestra muchas cosas, porque si tú te pones a pensar, si ellos eliminaron el dinero y tienen una tarjeta para que todo el mundo la compre, pero tienen ordenadas las cosas, o sea, toda la información que tú comprabas se iba a esa tarjeta. Es decir, no era una información de que si la persona tenía un valor monetario, sino que era solamente la información de lo que compraba, lo que se registraba en esa memoria, o en esa tecnología que ellos tienen. Claro, era como, por ejemplo, ya si una persona compraba un kilo de manzana, 1 kilo de papa, todo se iba a la tarjeta y quedaba registrado en un sistema. Entonces, eso igual es como un tipo de orden, porque la gente ahí ya no había pobreza, por ejemplo. Yo no vi pobreza, la gente sí vivía, porque yo siempre digo, por ejemplo, los hermanos que se contactan conmigo, ellos tienen su tecnología muy avanzada, nosotros, extremadamente avanzada, pero en su vida, podríamos decir, personal, ellos son de otra forma, no mezclan la tecnología con las cosas. Es decir, a pesar de que tienen tecnología, ellos siguen teniendo una especie de vida sencilla, entre comillas. Una especie de... Exactamente. Yo me acuerdo que uno de mis guías me mostró la vida de ellos. Entonces, lo que yo me acuerdo es que las personas, porque para mí son personas, las que están en las naves tienen una preparación muy parecida a lo de los astronautas de acá de la Tierra. No es que ya Juanito Pérez va a pescar una nave y se va a ir, es lo que ellos me han mostrado. La vida que tienen las personas de ahí es como una vida bastante práctica, sencilla. Es decir, se podría pensar que estos tipos tienen tanta tecnología que ya no tienen problemas con la producción de alimentos, que incluso podría ser que se produce comida gratis, ¿no? Por medio del trabajo voluntario, se podría decir, pero sí a cambio lo que se pide es la información de lo que se compra y cuándo se compra y esa información. Para tener un orden. Para tener un orden, una estadística. Sí, y ellos, por lo menos la raza o los seres que a mí me han mostrado, ellos son muy agricultores. Y ese es un gran dato, porque si tú te pones a pensar,
ellos se dedican a la agricultura y aquí en la Tierra, ¿cuáles fueron las primeras civilizaciones a qué se dedicaron? A la agricultura. Entonces también yo me pongo a pensar que quizás ellos vinieron a la Tierra y le dieron a conocer todo lo que ellos saben, lo que hacen en su vida. Sí, de hecho muchas leyendas cuentan que la humanidad aprendió distintas técnicas de cultivo de los dioses que llegaron a la Tierra. El cultivo hidropónico fue traído acá. Todas las técnicas de las terrazas de los incas, técnicas de poner maíz entre el agua, porque tenían mucha agua. Habían 2 líneas de agua y entre medio una línea de maíz. Sí, exacto. De hecho, me acuerdo de un sueño que tuve. Bueno, yo le digo sueño, porque en realidad son viajes astrales, porque son muy físicos. Yo puedo sentir, oler, de que había una nave que era como una nave nodriza gigante y que dentro de esa nave tenían cultivado de todas las verduras que tú te podrás imaginar. Pero ellos tienen una tecnología que sus vidrios, por decirlo así, de la nave captaban alguna energía que había en el universo y eso es la que alimentaba esas plantas. Y esas plantas eran totalmente que se pueden pillar acá. Me acuerdo que este ser que medía como 2 metros, como muy estilo así como nórdico, había un gusano adentro de la plantación que tenía y yo le pregunté le dije yo, hay un gusano y eso fue una enseñanza porque me dijo, el gusano también tiene derecho a comer. Entonces tú te das cuenta la mentalidad de estos seres. Es decir, tú estuviste en esta nave o en este centro de producción alimenticia, viste toda esa tecnología de iluminación que ellos tienen y supuestamente es que no era tan tecnológico, Pato. Era la nave, tenía como no sé, pues como era así, como una cúpula, como una cúpula. Y ese vidrio que tenía la cúpula, por decirlo vidrio, captaba alguna energía del universo y lo transformaba como en luz para las plantas. Y lo que me llamó la atención, que cuando yo pisaba el suelo se hundía y después era como inteligente el suelo, se hundía, que era como un tipo de tierra muy suave, y después se volvía a formar su forma principal. Entonces eso me marcó mucho, aprendí mucho de ellos. O sea, igual yo me puse a pensar, estos seres son tan inteligentes, pero a la vez son como que toman las cosas simples de la vida, ¿me entiendes? O sea, ocupan la tecnología. Sí, y ocupa la tecnología para realmente cosas buenas, ¿me entiendes? Cosas buenas. Y te acuerdas, no sé, de otro sueño que te conté ese día atrás sobre una niña que era como de una escuela que quedaba como en otra parte del universo, que se llama Amnita. Y esta niña, yo estoy segura que mis guías le tuvieron que haber dicho a esta niña que me mostrara cómo era el mundo allá. Y era un mundo igual a la Tierra, pero había cosas como muy raras. ¿En qué sentido? Había un parque donde habían dinosaurios. Entonces, y yo veía gente humana, como quien dice, voy paseando por, no sé, por un parque. O sea, eran gente, personas como tú, como yo, pero obviamente eran de otra raza, venían de otras partes del universo. Y esta niña que se llamaba Mita era humana, pero tenía leves cambios físicos. Lisiana, o sea, como que era escolar. Se comunicaba conmigo, me iba a buscar y se llamaba Anita. Y esta niña, yo estoy segura que fue enviada por los hermanos superiores, los maestros, para que me mostrara su mundo. Y hacíamos como un tour. Y ella me llevaba a un parque donde habían dinosaurios. Que eso me quedé así como plop. O sea, sí, la primera vez que me comentaste eso fue extraño. Pero también hay otros libros que hablan de que, claro, los dinosaurios están extintos acá en la Tierra, pero en otras dimensiones ellos siguen viviendo, es decir, ellos... Eso, es que a eso voy. Ellos también me dijeron, mis seres que se contactan conmigo, de que ellos toman todas las animales extintos, todo lo tienen en un banco de genética. Pero también hay un debate, porque siempre dicen que la vida viene de fuera del planeta Tierra. Entonces, igual pensé en ese momento, si hay dinosaurios aquí, es que quizás los dinosaurios fueron implantados a la Tierra. Y eso hay muchas teorías. Entonces, ella me mostraba los dinosaurios que estaban ahí. Y era como para ellos totalmente normal. ¿Me entiendes? Como quien dice, yo voy al zoológico y veo un rinoceronte, un elefante, no sé. Para ellos era normal. Entonces, me causó así como asombro y había gente ahí paseando, ¿me entiendes? Y como te decía, la Amnita era una humana, pero con leves rasgos cambiados. Sus ojos eran un poco más grandes.
y su frente era un poquito más abultada, pero era un cambio muy imperceptible, tenías que mirarla mucho para ver sus cambios. Y ella decía de que los maestros le habían enseñado a ellos a meditar, a hacer viajes astrales, y que sabía que nosotros los humanos estábamos muy atrasados en eso. Sí, sí. Entonces, muy era una civilización muy parecida a nosotros, tenían las mismas cosas, pero su desarrollo espiritual era mayor. Entonces lo que yo aprendí de la Amnita, de que ellos ya dejaron atrás muchas cosas que a nosotros todavía nos cuesta mucho. Entonces fue muy bonito. De hecho, cuando me llevó a la escuela, sus compañeros me dijeron, oh, ella es una humana, dijeron, cuando me vieron a mí. Oh, es una humana. Y eran prácticamente iguales a mí, o sea, eran iguales que nosotros, pero es una humana. Una humana ha llegado en su cuerpo astral a visitarnos. Sí, en su cuerpo astral, exacto. Y fue bonito ese sueño, ese encuentro con esta Amnita, esa niña. Bueno, yo corroboro también de que a mí también me han mostrado, me han revelado de que las otras civilizaciones antropomórficas, es decir, también están más avanzados que acá en la Tierra. Por ejemplo, hay muchas demostraciones aquí en este planeta de las técnicas de los monjes Shaolin y de la coordinación que existe entre los practicantes del arte marcial. Por ejemplo, hay 100 personas que hacen puño y hacen distintas figuras o poses, y ellos, ¿qué es lo que pasa? Después me mostraron esta otra civilización, y la coordinación y la fuerza y el dominio de la energía de estos otros seres era pero 100 veces más fino, más evolucionado que el mejor arte marcial chino. Es que si tú te das cuenta, experiencias como las tuyas, las mías, y yo sé que hay un montón de gente en el mundo que ha tenido esta experiencia, pero por miedo a la burla, no las cuenta, te das cuenta, yo he sacado conclusión que todas las cosas que aquí hay en la Tierra es porque se han aprendido de otras partes del universo. Y de hecho, mucho de la vida que tenemos acá en la Tierra es traída acá, incluyéndonos a nosotros. Entonces, de hecho, yo hace años atrás tuve otro sueño donde me llevaban a un mundo donde eran insectoides, eran humanoides, pero eran insectos, y era una colonia de abejas, y hablaban telepáticamente conmigo, pero eran insectos humanoides, no sé cómo explicarlo para que la gente lo pueda entender, y sus casas eran de paneles, igual que los paneles de las abejas, y tenían una sociedad igual que las abejas terrestres. Entonces, y hablaban fluidamente conmigo, o sea, telepáticamente, pero eran, como quien dice, hablar contigo, una cosa muy rara. Y entonces yo lo que saco conclusión, yo digo, ¿qué pasa si existen esos seres? Que yo no me cabe duda, porque tendría que tener mucha imaginación para haber inventado todas estas cosas. ¿Y qué pasa si ellos trajeron la abeja acá a la Tierra? Entonces tú te planteas muchas cosas. Yo siempre busco la verdad. La Tierra no está aislada del universo, es decir, hace tiempo atrás llegaron muchos seres extraterrestres, y estos seres trajeron ya sea distintas tecnologías, por ejemplo el telar. El telar es algo que se enseñó a la humanidad y está en las leyendas, de que es una técnica de entrelazamiento de los distintos hilos para generar tela. Y lo otro que tú puedes pensar, ¿quién le enseñó a la gente las lenguas? Hay sociedades en el universo que son muy parecidas a las de la Tierra. Oye, hay una escritura, parece que del lado de Tailandia y otro al sur de Yemen, una escritura, bueno, parece como de ese lado, es realmente una escritura, parece lenguaje extraterrestre. Hay algunos alfabetos. Yo lo miraba y decía, ¿qué esto es extraterrestre? Y había otro también en Yemen, en una ruina, también una escritura, pero realmente, extraterrestre. Después no sé cómo interno me lo mandas. No sé cómo decirlo, pero es como, no sé, es que por un lado tú reconoces la escritura humana, o sea, estamos acostumbrados a las letras del alfabeto cirílico. Claro. Pero hay otros lenguajes realmente extraños, entonces como que ¿de dónde salieron? Porque tienen esas formas, tienen algunas formas de luna, hay una letra que es una especie de luna nueva, una especie así. Entonces es maravilloso y enigmático. Lo otro, no sé si tú sabías, está en uno de los videos,
que el polo opuesto de Isla de Pascua es un valle que está en la India. Entonces justo en ese valle también se encontró un sistema de escritura prácticamente idéntico al que están en las tablas de Rapa Nui, y eso está en el otro lado del mundo. Entonces, ¿cómo? No, de hecho, si tú vuelves a la Tierra, saliendo un poquito de las civilizaciones extraterrestres, por ejemplo, en la cueva de los Tallos en Ecuador encontraron una estatuilla de la, no sé si era de la diosa Isis, no, de una diosa egipcia. Entonces, dime tú, ¿qué hace una estatuilla que está al otro lado del mundo, en una civilización, que no tendrían por qué haber tenido contacto alguno? ¿Cómo llegó acá? ¿Por qué esa deidad era tan importante? ¿Y quién era esa persona? Un extraterrestre. Lo que pasa es que los extraterrestres fueron adorados como dioses, porque tú sabes que el ser humano, todo lo que es, no sé, como divino para ellos, es como, un dios, ¿me entiendes? Entonces, es que hay muchos misterios, ¿me entiendes? Muchos misterios, pero volviendo a lo de mis contactos que te digo yo, de lo que me han mostrado en las civilizaciones, hay cosas que muy parecidas a la Tierra. Y a veces, esto mismo que te digo yo, ellos me mostraron una parte muy linda, donde se juntaban todos ellos y se iban a meditar en círculos a un campo, así como un campo, y toda esa energía la querían dirigir a la Tierra para ayudar a las personas, porque ellos están conscientes de que hay gente que está mal y que la Tierra necesita limpiarse. Entonces imagínate que ellos hagan esas cosas, y yo digo, mira, ellos tienen una tecnología pero terriblemente avanzada, nosotros, pero para esas cosas, con una túnica se van con los niños, con los adultos, y meditan una vida totalmente simple. Claro, hay bastantes elementos. Mucha gente se pregunta cómo será la vida de los extraterrestres, cómo vivirán ellos, serán como nosotros, o se preguntan acerca del significado, por ejemplo, de los elementos, de los objetos. Por ejemplo, un auto o algún objeto que vuela, un avión o un lápiz. Entonces se dicen, ¿ese lápiz tendrá el mismo significado para ellos que para nosotros? Y la respuesta es un absoluto sí, porque ellos también usan especies de lápices y cosas para escribir. Entonces ellos pueden entender, al ver un lápiz terrestre, van a entender inmediatamente que se trata de algo para escribir, o sea, lo van a entender. Es que por ejemplo los seres que se comunican conmigo prácticamente no utilizan esas cosas, porque por ejemplo ellos usan la telepatía. Entonces ya si yo ya me quiero comunicar con, no sé, pongámosle Juanito Pérez, pues por un ejemplo, ellos se comunican mentalmente con ellos, ¿entiendes? Igual sus comidas son bastante, no sé, simples, sus casas por dentro, ¿sabes qué? Una de las casas que me mostraron ellos era muy, muy parecido a lo que era un hormiguero, una estructura parecida a las hormigas. Entonces yo le dije, oye, la casa era como redondeada, igual como que fuera un hormiguero, de termita, una cosa así, pero es que resulta que esa estructura tan básica escondía una gran tecnología, porque ellos no hacen las casas así como, ya me parece bonita esto y lo voy a hacer así. No, es porque cumple una función. Esa estructura tiene una función. Entonces ellos hacen su vida alrededor de una función, ¿no? Ellos ya como que poco ven las cosas como nosotros, ¿me entiendes? Como que, ya, yo voy a poner un cuadro porque me parece bonito, es arte. Ellos también tienen arte, pero es su arte diferente. Entonces, y me pareció raro que toda la gente era como que se vestía igual, era como, no sé, me pareció, algunos dirán, tiene una vida bastante hippie. Pero no es una vida hippie, es una vida que ellos ya se despegaron de todas las cosas materiales. Mira, es cierto, es decir, claro, te confirmo eso de que ellos están más evolucionados, de que ellos hacen más meditación, incluso muchos de ellos se intentan comunicar telepáticamente con los humanos acá en la Tierra, y pocos son los sensibles que pueden responder o comunicarse con ellos. Pero hay mucha gente que actualmente está enviando mensajes telepáticos o quisiera, por ejemplo, recibir una respuesta de nosotros. Y claro, el que lo intenta es como extraño, es raro. Incluso me han dicho, cuando yo he hecho meditaciones y contacto con estos otros seres, me dicen, oye, hace tiempo que no había un humano que alcanzaba este lugar con el poder de su mente.
Hace tiempo que no recibía un rayo de este planeta. La Sí, última vez que vi, y lo curioso es que esta persona me dijo que habían ya llegado humanos a su planeta antes, pero algo pasó de que los humanos ahora no están viajando a otros planetas. separa muy bien lo que es la tecnología con la vida cotidiana. O sea, hay gente de ellos que son nativos. Yo les puse nativos porque son personas que espiritualmente están todos desarrollados, pero no pasan en las naves, ¿me entiendes? Es decir, se podría decir que hay dos tipos de extraterrestres. Unos que prácticamente no salen de su planeta y viven su vida y tienen una alta tecnología y tienen poderes telepáticos. Y hay otros que estudian o que se dedican, o no sé si estudian, pero tienen la formación para salir del planeta y navegar con naves espaciales. ¿A eso te Claro, refieres? sí, 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 por lo menos con los seres que yo he contactado, la vida de ellos es así. Ahí mostraban en Marte que los tipos o la gente que vivía allá, los extraterrestres que vivían en Marte, Ujú. para armar sus distintos objetos mecánicos o sus máquinas, ocupan los pernos hexagonales y las tuercas. Es decir, ocupan la misma tecnología que ocupan los humanos. Y yo cuando vi los pernos, dije, oye, pero es como que yo miraba y me refregaba Sí, el ojo era así igual. como que, oye, pero esto es igual. Es como que, oh, dije, pero ¿cómo? Y ahí entendí que, claro, la tecnología es la misma. Que de hecho todo lo que está acá en la Tierra es traído de afuera. Entonces, porque todo está traído de afuera. Nosotros lo vemos hasta en la misma Biblia, no sé, por los libros de diferentes culturas. Entonces, mira, imagínate, hay civilizaciones que dicen que vinieron los dioses desde el cielo, le enseñaron la agricultura, a construir casas, y después yo tengo estos sueños astrales y yo confirmo eso. Solamente ahora, en estos tiempos, por alguna razón, el planeta está Ujú. aislado o no llegan estos seres extraterrestres a enseñarnos cosas, pero en un pasado hubo un intercambio Me cultural enseñaron. y tecnológico enorme. Entonces, mucho de lo que nosotros tenemos ahora no es tan solo, o sea, es cosas que ellos nos han enseñado. E incluso yendo al Claro. momento más presente, se dice que muchos de los chips de los celulares y de las computadoras también son extraterrestres, es decir, Todos, así que no es como todos. que estemos aislados y que hemos creado todo, no, sino que hay un intercambio cultural bastante rico, bastante exquisito, bastante Sí, grande. es que pasa de que incluso ellos en el universo tienen alianza con otros seres benévolos, por decirlo así, y tienen intercambio con otras razas entre ellos. Entonces viven como en armonía con otras razas del O sea, universo. son especies de tratados económicos interplanetarios. Muy parecido a eso, muy parecido. Pero ¿sabes qué? La diferencia de estos seres es que ellos, a medida que van evolucionando, porque ellos están evolucionados, nosotros los podríamos ver como seres maravillosos, fantásticos, pero ellos van cada vez más también evolucionando, ¿me entiendes? Pero la diferencia es que me decía mi guía, es que ellos tratan de eliminar la tecnología y hacer de sus cuerpos una tecnología. Entonces, porque ellos tienen la capacidad de ya viajar por el universo solamente con su cuerpo astral. Y ya para ellos es una tecnología. Es decir, ¿para qué crear? Bueno, por un lado, claro, se quiere o se necesita viajar físicamente a otro lugar, pero, Claro, claro, sí. por ejemplo, ¿para qué crear antenas si tú te puedes comunicar telepáticamente con seres de otros planetas? Exacto. Y las van eliminando las cosas que hacen daño, porque se ha comprobado que las antenas, lo que nosotros usamos acá en la Tierra, estas cosas, ¿cómo se llama? Que andan en la Tierra, en el espacio, ¿cómo se llama? Los Los satélites, satélites, las tecnologías Wi-Fi. dañan, al cuerpo. Y esas tecnologías no nos dejan avanzar a nosotros como seres espirituales, ¿entiendes? Yo estuve en una ciudad bastante contaminada electromagnéticamente Sí, y en el sueño o sea, tuve la oportunidad de ver mi cuerpo astral o de uh-huh, ver, no sé cómo decirlo, es que son bastante parecidos, pero mi cuerpo a nivel físico como si era el astral. Entonces el cuerpo astral uh-huh. se estaba empezando a poner blanco. Algo estaba pasando que estaba perdiendo el tono de mi color. Es como si la sangre se empezara a como ir hacia adentro, una cosa así.
Eso por culpa de la radiación, porque yo estaba recostado en la cama. En este sueño yo visualicé que tenía toda esta parte de la cara como blanquecina, como que si me hubiera dado una especie de radiación, y quedé horrorizado. Es decir, ahí se confirmó el impacto del electromagnetismo en el cuerpo astral. Y qué bueno que tú nombres eso, porque ahí vemos un ejemplo de que en otras partes del universo, así como hay civilizaciones maravillosas que ya han llegado prácticamente a un punto que ya se van a ir a la fuente universal, en otras partes también hay partes que son tan peores que acá en la Tierra, ¿me entiendes? Entonces nosotros no somos los únicos en el universo que estamos mal. Entonces lo que pasa es que los hermanos mayores son los que ellos tratan de ayudar a todas esas civilizaciones como nosotros. Y muchas han desaparecido, otras recién se están formando. Y también otras cosas que me han mostrado también es que ellos, las naves nodrizas, tenían niños. Y yo saco conclusión de que hay algunas razas que no se pueden reproducir como nosotros los humanos. Han perdido esa capacidad estéril, sí. De hecho, esta nave me mostraban de que tenían así como una pieza donde había puros niños, pero eran niñas y niños. Las niñas, ¿te acuerdas que te dije que estaban vestidos con un vestido y los hombres con un pantaloncito celeste? Y estos niños eran muy parecidos a los humanos, pero tenían otras características. Eran rubios. Y lo que me llama la atención es que las niñitas tenían como no sé si tú has visto como los gorros que usaban las monjas antes. Era como una cosa, pero yo decía, ¿por qué será que a las niñas les ponen eso y a los niños no? Y los tenía a los dos juntos y me mostraba este guía que le estaban dando comida. Y la comida era como una compota de manzana que incluso yo la probé. Y era una cosa dulce, así que no me gustó porque a mí no me gusta mucho lo dulce. Pero ahí estaban esos niñitos. Y habían científicos que anotaban el comportamiento de los niños, ¿me entiendes? Quería retroceder un poco acerca de estas otras civilizaciones que están menos avanzadas que nosotros. Por ejemplo, hay civilizaciones en las que todavía existe la barbarie. Todavía luchan a muerte y se matan entre ellos por medio de técnicas terribles. Hay unas armas que es una especie de palo con cadena, y en el extremo hay una especie de fierro con puntas, o sea, una esfera con puntas. Entonces los tipos luchan así, y hay espectáculos de sangre, y los tipos, una especie como de fútbol, pero estilo gore. Y ellos les gusta eso y están muy apegados a esos tipos de cosas. Entonces les falta mucho más que avanzar con respecto a la humanidad. Y lo otro, hay dimensiones superiores, pero también hay dimensiones inferiores a las terrenales, en donde todo es mucho más denso. Es decir, para nosotros seríamos una especie de ángeles o de seres muy brillantes con respecto a lo que en la medida, con respecto a la dimensión en la que ellos están. Sí, eso es verdad lo que dices tú. Hay muchas civilizaciones que todavía están muy atrasadas, y hay civilizaciones que no dejan ningún desarrollo de nada. Supuestamente aquí a la Tierra llegaron seres, ángeles caídos, como la gente lo quiera llamar. ¿Y por qué llegaron a la Tierra? Porque quizás en su sociedad se destruyó, como un tipo, no sé, como la historia de Superman, que el mundo, ¿te acuerdas que el mundo de Superman supuestamente se había destruido? Puede ser, hay tantas posibilidades, el universo es tan grande, por eso hay el llamado es que hay que abrir la mente y considerar todo. Mira, ¿sabes lo que yo aprendí con todo esto? Que tenemos que aprender nosotros a no ser tan egocéntricos, porque el ser humano se idealiza mucho y piensan de que nosotros somos como lo más fantástico, nosotros somos el centro del universo, el centro de Dios, lo que sea, y no es así. Somos tan egocéntricos que solamente pensamos que en esta tierra hay vida inteligente. Exacto, y yo eso ya lo descarté hace muchos años. Bueno, tú sabes que ha sido difícil para mí este camino, porque yo soy una persona que me gusta mucho las cosas científicas, pero te das cuenta que al final te están mostrando cosas, vas comprobando cosas, las mismas experiencias que he tenido, que quizás en otro momento te las puedo compartir también.
y cómo empezó este camino. Y así hay mucha gente que está igual. Entonces mi llamado es a la gente que averigüen, que estudien, que si tienen alguna experiencia, que no la descarten. Porque al final el ser humano tiene mucho de ellos. Somos creados por ellos. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros la capacidad incluso de llegar a una parte espiritual, un desarrollo espiritual muy grande. Solo lo que pasa es que nosotros no queremos hacerlo. O los que nos tienen aquí, como dice, mal, nos tienen controlados, no quieren que nos desarrollemos. Consideren sus sueños y no descarten lo que sueñan, o empezar a recordar, porque los sueños están las claves. Tú también puedes canalizar o recibir información, pero otra experiencia bastante más enriquecedora son los viajes astrales que tú has hecho y de las cuales tú puedes recordar. Que es lo que ocurre normalmente. Muchas personas descartan estos sueños pensando que son solo imaginación, pero hay que entender también de que parte de estos sueños son una forma de realidad, o sea, son realidades. Efectivamente, tú estás viajando a otro lugar. Sí, hay mucha gente que le pasa lo mismo, solo que la gente no quiere creer, porque claro, hay muchos que dirán, hay mucho estímulo alrededor de nosotros, tenemos la televisión, las películas, ¿me entiendes? Pero siempre va a haber algo en tu interior que te diga esto fue real. Hay que hacer caso a eso, buscar, investigar, estudiar sobre buscar la verdad. Eso, buscar la verdad. Un amigo me decía, no sé si te comenté, y lo voy a repetir de nuevo, me decía: Patricio, yo soñé con una persona y teníamos una larga conversación y me enseñaba cosas y nos reímos juntos y todo, y me decía: Patricio, yo cuando desperté decía, pero ¿cómo yo tuve este tipo de sueño? Porque cómo mi mente inventó este personaje, este diálogo de forma tan, no sé, tan elaborada, tan intrincada. Claro, y parecía que este tipo le iba mal en la escuela, tenía malas calificaciones y era considerado de porro, como se dice. Entonces él se sorprendió de sí mismo, porque cómo tanta imaginación como en una noche hablando con una persona. Es que eso mismo yo me cuestionaba, eso mismo me cuestionaba yo, y decía, ¿cómo yo puedo incluso recibir conversaciones en otro idioma? Entonces la respuesta está en el que efectivamente estos sueños son reales. Estos sueños son reales y yo estoy convencida de que uno cuando duerme, uno viaja a otras partes. Hay gente que lo puede hacer, todos podemos hacerlo. Hay gente que nace con esa capacidad, como yo, porque yo desde que tengo uso de razón he podido viajar a otras dimensiones. Pero todos lo podemos hacer, nadie es menos acá. Con respecto a los sueños, hay distintos tipos de sueños, y eso hay que saber distinguirlos. Hay al menos alrededor 11 tipos de sueños. Entonces, y entre todos esos sueños están estos viajes astrales a otras dimensiones, o estos contactos con seres de otros planetas, de otras dimensiones. Hay otros sueños que son, por ejemplo, de reencuentro con los desencarnados, es decir, tú ves a la gente que ya está muerta, entre comillas, y ha dejado esta dimensión. Ese es otro tipo de sueño. Y así, voy a hacer un video al respecto, todavía no lo he hecho, de los tipos de sueños. Podríamos conversar y contarte mi experiencia que tuve con mi padre. ¿Te acuerdas de la experiencia que tuve con él? Fue fuerte. Y así muchas cosas. Cuando él falleció, yo soñé antes con su muerte, que me lo anunciaban. Y lo más raro, saliéndonos un poco del tema, que en el sueño venía un fraile y me decía que tenía que darme una noticia, me entregaba una carta. O sea, un fraile, Pato. Tú sabes que yo no soy una persona religiosa. Claro. Y después me decían el nombre de este fraile, y yo después lo busqué por internet y ese fraile existió acá en Chile. Entonces, ¿cómo tú explicas esas cosas? Hay una dimensión. Hay una dimensión aparte de esto. Hay una realidad paralela. Una realidad. Y estoy convencida, por ejemplo, cuando yo soñaba con mi padre, él me mostraba un mundo igual a este, pero ellos vivían ahí felices ahí. Y una de las cosas que a mí me dijo, me acuerdo de mi padre, que él me decía de que habían seres que él no sabía que lo que eran. No sé qué seres serían, no sé. Hay todo un dinamismo, es decir, hay mundos en los que existen seres antropomorfos. Incluso nosotros no estamos preparados para ver, o mucha gente no está preparada para ver seres insectoides, o seres tal vez como con forma humana. Yo he visto seres insectoides y también de aves. Creo que no sé si te conté una vez que yo soñé que veía una nave afuera de mi casa
como lenteja, pues, lenticular. Y esa nave, no sé cómo entré a esa nave. Y los seres que habían ahí hablaban igual como tú, como yo, como cualquier persona normal, pero tenían cabeza de pájaro. Y de hecho los ojos hasta el día de hoy no me lo he podido quitar de la mente porque eran ojos de águila. Entonces, y ellos me hicieron una curación, y yo creo que eso me ha servido mucho porque yo era asmática antes y ahora no, el asma Sí, ya no lo sí, tengo. sí, Sí, me estoy acordaba mucho que mejor. tenía ese Creo que te problema. conté. Sí, ahora no sé si gracias a ellos, pero ellos me hicieron una limpieza, me hicieron reiki, me hicieron masaje, como de, igual lo que hacen los kinesiólogos, y vomité mucho en ese sueño. Vomité, vomité, vomité. Y ellos me decían, vomita nomás, vomita, vomita. Y yo me curé con el tiempo. Ahora sabes que yo tuve COVID, no me pasó nada. Yo ahora en primavera debería estar de muerte. Nada. Yo dejé de usar inhaladores, todas esas cosas. Entonces, estos seres que eran así como aves, ¿dónde los puedes ver tú? Yo después cuando desperté empecé a decir, ¿de dónde? Ya son seres extraterrestres de otra parte del universo, con cuerpo de humano y cabeza de ave. ¿Y dónde puedes encontrar eso tú? En los dioses Los egipcios. dioses egipcios. Entonces, yo me pregunto, ¿estos seres tuvieron aquí en la Tierra antes? Hay una parte de la historia humana en la que la mitología se pone bizarra, se pone realmente extraña, es decir, aparece, Claro. tú empiezas a revisar los textos más antiguos, tú empiezas Uh-huh. a encontrar dioses que bajaron de los cielos, humanos con cola de pez, con grandes ojos negros en las pinturas rupestres Claro. también. Entonces hay Sí. una parte de la historia bastante extraña, entre comillas, en la que se Eso. cree o se piensa de que el humano era fantasioso, pero en realidad Es que, todos esos relatos pero se lo mira, responden a es que cosas que mira, ellos vieron de verdad. hay algo que yo con el paso de los años he sacado una conclusión. Mira, todo lo que el humano imagina en alguna parte del universo existe. Los libros más fantasiosos de los hobbits, todas esas cosas, no me acuerdo los escritores, pero es porque ellos están canalizando de alguna forma otras partes, otras dimensiones, ¿cachai? La misma De eso he dimensión de sacado. Harry Potter, es decir, el mundo en el que se encuadra Harry Potter también es una dimensión paralela y eso existe. Ajá. Creo que yo te conté un sueño que tuve hace unos días atrás de que eran brujos, ¿me entiendes? Entonces era un mundo muy parecido a Harry Potter y yo nunca he sido amante de Harry Potter, de sus películas. Tú sabes que yo no soy mucho de esas películas, pero uno sueña. Entonces hay muchas cosas que al final todo lo que está en la Tierra viene de afuera, incluyéndonos a nosotros. Porque mira, también una vez mi guía me mostró un planeta donde ellos iban a dejar todos los animales ahí. Y habían animales que eran muy extraños. Pero era un planeta virgen, en el sentido de que no había seres humanos. No habían ni seres humanos, ni extraterrestres, lo que sea. Solamente animales. Y ellos iban cierto tiempo ahí a ver. Muchas gracias por venir, gracias por tu testimonio. Si alguien tiene algún comentario, déjelo abajo. Alguna Bueno, ya, experiencia, instamos. yo lo único que te puedo decir es que esto no se trata de creer o no creer, sino que cada persona saque su conclusión y busque su verdad.